Mari Campo, para introducir de alguna manera la conversación con quien es tremendamente sano también. No estuvo muy sano en los últimos días, pero ya está absolutamente recuperado. Es el señor Gabriel León, científico de primera línea, panelista de este programa, Superventa con la Ciencia Pop 1 y 2, que inicia columna tradicional de día viernes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Aquí, recuperado. ¿Ni la ciencia te pudo ayudar? Sí, no, la ciencia me ayudó. Sí, la ciencia. te ayudó. Teníamos terror de que Pero no también vinieras fue la hoy ciencia día. la que te condenó. Probablemente, sí, probablemente. Estuve ahí Luchando. muerto de dolor el miércoles con un lumbago que me hice durmiendo. Que es muy raro. Eso es una autoflagelación, ¿ah? Qué anciano, me diagnosticaron vejez. ¿Así es? ¿Ese fue Sí, el claro. diagnóstico? Sí, usted tiene... está viejo. Ya. Yo conozco Lo a está alguien somatizando, Gabriel, así como Yo conozco a la alguien cosa que- poco científica al Sí, científico. sí. Eso es solo somatización. yo conozco a alguien que se esguinzó el pie durmiendo. Ah, también me contaron eso, sí. Bastante. Que el perro se le durmió encima en la noche y ¿Ya? se guinzó el pie por eso. Ah, claro. Pero estás acá y nosotros hasta última hora de la noche estábamos con mucho terror de que este viernes nos estuviera iluminado por tu No, mirada. por favor, muchas gracias. Acá estoy iluminándolos. Tanto sobajeo, ya. El dolor terrible. ¿Qué tenemos hoy? ¿Ya tiene listo su Por Instagram supuesto. Live ya para ¿Qué que lo sale de tu consuman por ahí? cabeza cuando se ve influida por el dolor? Queremos entender Eso cómo, es lindo. cómo De hecho, funcionan quiero- tu sinapsis Hablemos de dolor. de hecho. dolorosas. ¿De cuál de todos los dolores? Rita, hablemos del dolor físico más fuerte que has experimentado. El dolor físico, lo experimenté en diciembre pasado, tuve una infección, una bacteria que me atacó después en las encías, incluso llegué a la clínica y llevo desde diciembre en adelante haciéndome un tratamiento, casi pérdida ósea, zona de los dientes, una bacteria impactante por baja defensa, Guau, casi mira. me morí de dolor, mucho más allá que las contracciones del parto. 10 de 10, 12. 12. Yo creo que cuando me corté el tendón de Aquiles. Ah, chócale. Yo creo tú también pasaste También, por ahí, sí. entiendo. Yo Ese fue un dolor absolutamente Sí. que de hecho me vino como un vaído. Estuve a Sí, punto claro. como de desmayar. Desmayarse. Yo por pérdida de líquido cefalorraquídeo, mi cabeza quedó bamboleando, Sí. se me produjo una meningitis y los dolores más fuertes de cabeza de mi vida me terminaron volando vértebras. Impresionante. Ahora Bueno, yo soy cobarde para el dolor, o sea, mi umbral es muy bajo. ahora, Es decir, te voy a Lo preguntar aclaro. de 1 a 10 y uno dice 100. 5 y después decís, oiga, lo que le dije la semana pasada No. ya no corre. Ya no corre. Eso era 2. cambió, claro. porque experimentó otra cosa. Bueno, en términos médicos, el dolor más fuerte que se ha descrito es la cefalea en racimo, ¿Ya? que es un dolor de cabeza punzante, comienza generalmente en un lado de la cabeza. La gente lo describe como un fierro enterrado por el ojo hacia el cráneo. Oh. ¿Ya? Y hay personas que se han suicidado Tipo en plena- Phineas Gage. algo así, y ¿Ya? hay personas que se han suicidado en crisis de cefalea en racimo porque no soportan más el dolor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estamos hablando del dolor? Sí. Porque el dolor, a pesar de que es incómodo, que es terrible, que es súper importante para la vida. No experimentar dolor es tremendamente peligroso. Lo que nos lleva al caso de Joe Cameron, ¿Ya? una mujer inglesa que a los 66 años le tuvieron que hacer una cirugía, ella tenía artritis, le tenían que extraer el hueso que está en la base del dedo pulgar. ¿Ya? Eso es una cirugía que por los médicos es descrita como extremadamente dolorosa. O sea, el médico te dice, esto te va a doler mucho. Ajá. Y ella bromeaba y le decía, no, pero no te preocupes, yo no necesito nada para el dolor. Y resulta que esta señora pasó la cirugía con 2 paracetamol. Nada Ya. más que eso. Sin anestesia. Anestesia le pusieron porque por el protocolo tenían que dormirla, pero el postoperatorio Ah, lo ya. pasó con 2 paracetamol. Nada más. Y los médicos de verdad dijeron, esta mujer tiene un problema porque es imposible que esta cirugía... Y empezaron a ver su ficha clínica, Quiero su sangre. ¿Ya? por ejemplo. ¿Ya? Y empezaron a ver su ficha clínica y descubrieron que un tiempo antes le habían operado la cadera porque tenía artritis y tenía tal nivel de daño en la cadera, pero ella no se dio cuenta. Fue un examen de rutina el que determinó que tenía la cadera dañada, pero ella nunca manifestó dolor. Y los médicos miraban la cadera y decían, es imposible que alguien con este nivel de desgaste de la articulación no se esté quejando. ¿Ya? Acá hay algo raro. Claro. Y empiezan a preguntarle qué onda su vida y ella dice que efectivamente ella se caracteriza por no sentir dolor, nunca siente dolor. Dice que a veces está cocinando y llega al living y el marido le dice, tiene sangre en la ropa. Y recién ella se da cuenta que se cortó, por ejemplo. Ella es vegetariana y muchas veces se quema cocinando y se da cuenta porque siente olor a carne quemada. Y dice, en la casa nunca se hace carne, así que debo ser yo. Pero qué locura. Pero no hay una enfermedad que es así. Bueno, hay Tiene varias, apagado un sector del bueno, cerebro. hay varias enfermedades que tienen que ver, y esa parte más linda del asunto. Con la sensibilidad más que con lo... Exactamente, tiene que ver con la percepción del dolor, pero el caso de ella es distinto. De hecho, un caso que no había sido escrito hasta ahora, que eso es lo más interesante del caso de ella. Bueno, empezaron a averiguar sobre esta rara relación que tenía con el dolor y descubrieron algo más sorprendente todavía. A ver. Esta señora se hizo un día un test de ansiedad y marcó 0 de 21.
nunca estaba ansiosa, nunca tenía estrés, siempre estaba contenta. De hecho, era de estas personas que dicen operar su vida. O sea, operar de los nervios. No hay adrenalina en su cuerpo. Sí, el sí non hay. plus ultra Sí hay. del passive aggressive. Claro. Eso. Dice que un día va manejando y un tipo que era una camioneta no la vio y la sacó de la carretera en Inglaterra, terminó volcada en una zanja y ella salió del auto por sus propios medios gateando y ella tuvo que ir a consolar al tipo como- que estaba desesperado porque le hizo chocar. Pero es una superwoman. Está, una cosa está rarísima. literalmente, Es como Robert De Niro en Cabo de Miedo. Claro, No, es la polola que uno quiere. literalmente operada los nervios. Cuenta que una vez se comió un Scotch bonnet, que es un tipo de ají. ¿Han comido jalapeño? Sí, Sí, claro. por Pero, o sea, equivocación. Jalapeño es Por equivocación. ya. Bueno, el Scotch bonnet es 10 veces más picante que el jalapeño. ¿ya? Y esto, tú caché que está absolutamente, científicamente, el 10 veces, 10, claro. o 44 Sí, veces, claro. es una medida Sí, claro. como temperatura, como... Sí, claro. De hecho, antiguamente se hacía diluyendo el ají en agua con azúcar y cuando ya no sentías el ají, la dilución se usaba como factor. Hoy en día se hace de manera más precisa y se hace por HPLC, se determina cuánto el componente picante, que es la capsaicina. Ajá. Pero esta mujer comió ese ají, 10 veces más picante que el jalapeño, y dice que sintió una agradable sensación de dulzor en la boca. Así lo describió ella. Pero ¿cómo está viva? Ya, espere, Bueno, espere, espere. eh, Bueno, ese es el tema. Finalmente, el dolor te ayuda a seguir vivo. A sobrevivir, sí. Pues. Ahora, el dolor es fundamental, como dijimos. Ahora, ella está viva por una serie de circunstancias que tienen que ver con un entorno familiar determinado, qué sé yo, no una mujer que tenga un trabajo peligroso, pero claramente su historia de vida era muy rara. Entonces, Ya. cuando los médicos se topan con esta persona, dicen lo que Pablo dijo, po. Queremos tu sangre, Claro. queremos analizar tu genoma. ¿Ya? Analizaron el genoma de esta mujer, de sus 2 hijos, tiene un hijo y una hija, y de su madre. Y descubrieron que esta persona tiene en su genoma 2 mutaciones muy especiales, que no tienen que ver con la percepción del dolor. Y eso es lo interesante, porque hay otros casos descritos de personas que no sienten dolor. Pero en ese caso, la mutación que ellos tienen o el defecto que tienen, tiene que ver con la entrada del estímulo. El estímulo nunca Con el logra... terminal. la señalización nunca llega al cerebro. Perfecto. ¿Ya? En el caso de ella es distinto. Y descubrieron 2 mutaciones relacionadas que afectan al metabolismo de una molécula en particular. Esas mutaciones afectan a un gen que degrada a una sustancia que todos nosotros tenemos en el cuerpo, que se llama anandamida. ¿Ya? No sé si la han escuchado nombrar. No, la verdad que no, pero es muy lindo el nombre. El nombre es precioso. Anandamida. Viene Eso del dio O sea, yo podría nombrar una Una hija hija, eventualmente. De hecho, Anandamida. el nombre viene del sánscrito. Ananda quiere decir felicidad. Anandamida. Y amida es por el tipo de molécula. Ajá. La anandamida fue descubierta recién en 1991. Mira, Nada. una molécula muy tardía. Pero pertenece a un grupo de moléculas que pertenece a una familia que este nombre lo van a cachar, que se llaman endocannabinoides. Ya, perfecto. ok. Los endocannabinoides son las moléculas que actúan como las que tienen que unirse a los receptores a los que se une, por ejemplo, el THC en el cerebro. Perfecto. Los cannabinoides vegetales, por ejemplo. Ajá. ¿Ya? Cuando se descubrió que el THC, que es esta molécula, el tetahidrocannabinol, que está en la marihuana, Sí. se unía al Que cerebro, es el principio activo, ¿no? que es Digamos. uno de los... Uno- sí, el principio uno- activo, el que produce el high. El que Don produce Graff. la volada. La bola, exactamente. Cuando se descubrió que el THC se unía al cerebro en algo, a un receptor, los científicos dijeron, tiene que haber algo dentro del cuerpo que se une a ese receptor y de casualidad el THC se une. No es que tengamos un receptor para una molécula que es de planta. Claro. Tiene que haber algo del cuerpo. Y ahí, mucho tiempo después, el 91, como les digo, se descubrió que la anandamida es el receptor, es el ligando endógeno de este receptor. O sea, nuestro cuerpo produce anandamida Sí. y la anandamida es la que genera esta sensación de La analgesia. imagen especular. y felicidad. La tuerca Oye, de... pero Es la ¿qué- llave de cerradura. es la llave de De acá dar un escalofrío porque, ¿verdad? No, pero lo que pasa es que los estudios de felicidad empiezan en los años 90. Fíjate O la sea, en cara el está en este minuto en las pantallas de No, nuestro lo- programa. La Ahí mujer- está, Joe Cameron. No sé si esa era la cara, pero la Sí, anterior no, ya. tiene una cara de feliz. Pero claro, pero entonces Ahí. la anandamida se descubre, digamos, en paralelo a cuando empiezan los estudios sistemáticos sobre la felicidad, digamos, en las universidades, digamos. En el fondo, tú necesitas algo de que afirmarte para poder estudiarlo. Y la anandamida surge como la primera molécula cuyo metabolismo tú puedes estudiar de manera sistemática y empezar a indagar sobre los mecanismos de la felicidad. ¿Ustedes corren? Sí, yo Ya. a veces corro. ¿Te ha pasado en un momento que estés corriendo y vas realmente feliz corriendo? Sí. Se te acaba Bueno, el cansancio. eso es Cuando termináis. Pues. Eso es anandamida. No, pero hay un momento También. en que hay... Del deporte que hiciste. No, pero hay un Mientras momento corro, en que no. estás corriendo y ya el cansancio, superaste el cansancio, incluso superaste como la noción del tiempo. Todo. Eso se llama runner's high. Claro. La volada del corredor. Y eso se produce justamente cuando durante el ejercicio se produce grandes cantidades de anandamida
y eso inunda tu cerebro. Y esa sensación que tú sientes en ese momento, eso es la anandamida. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ojo con eso. No quiere decir que el THC produzca exactamente lo mismo que la anandamida. No se comportan exactamente igual, no se unen exactamente igual a los receptores. La anandamida es la molécula endógena, el THC es una molécula que viene es de una planta, de hecho. Entonces, algunos de los efectos tienen paralelos, pero otros no. Y lo interesante, lo que se descubrió en esta mujer, es que ella no degrada la anandamida. Y por lo tanto, sus niveles endógenos de anandamida son 3 veces el de una persona común y corriente. Claro. Y eso explica parte importante de su comportamiento de ausencia del dolor. Ahora, está la otra parte interesante. Pero el dolor es una sensación. Sí. Bloquea el dolor, bloquea la sensación del dolor. Tiene una analgesia permanente. Lo neutraliza, ¿no? Ella no tiene bloqueado. Si tú te cortas un dedo, se produce una señal. Esa señal no está bloqueada. ¿Existe el dolor? Sí, claro que existe. ¿Qué es el dolor? El dolor es la sensación que genera tu cerebro cuando tú te dañas el cuerpo. Eso está asociado a receptores, que se llaman nociceptores, que son los receptores que tú tienes, por ejemplo, en la punta de los dedos cuando te cortas. Y eso produce una señalización al cerebro, y el cerebro es el que te dice... Ya, pero ¿el cerebro genera un concepto o el dolor? Es la activación de... Objetivo. Hay una objetividad. Ojo. Uno siente dolor en el lugar en que te sucedió, por algo. Sí, porque está señalizado. Porque Pero ojo, claro. Tu cerebro es el que lo hace. Tú ves con el cerebro también, no son tus ojos los que ven. El cerebro es el que monta la imagen. ¿Ya? Sí, es muy lindo esto. Si tú te pones lentes que dan vuelta a la imagen en 180 grados y tú empiezas a tratar de vivir así, tu cerebro en algún momento se va a dar cuenta que lo que tú estás viendo está patas arriba. Claro. Y él solo va a dar vuelta a la imagen. Lo que demuestra que es el cerebro el que ve, no los ojos. Los ojos son simplemente la ventana. Y el dolor es algo parecido, es una construcción de tu cerebro. Es subjetivo. Un dolor 10 para ti puede ser 2 para mí, ¿ya? Pero ¿qué es la otra cosa interesante? ¿Cómo tú vinculas el dolor físico que esta mujer tiene aparentemente con analgesia permanente con esta falta de ansiedad, con esta vida tan bacán que lleva ella? Y es porque en el cerebro las zonas que perciben el dolor físico y el dolor emocional están solapadas. Y eso explica por qué muchas veces hay un test bien interesante. Si a la gente le preguntan ¿qué prefieres? Patear un velador con el dedo chico del pie y que te duela 8, o sentir dolor emocional de mismo nivel. ¿Qué prefieres? Y todo el mundo elige patear el velador. Sí. Ay, yo hubiera elegido lo otro. Le tenemos mucha más aversión en general al dolor emocional que al dolor físico. Porque sabemos que el dolor físico es acotado y termina en un momento. El dolor emocional no sabemos. Estás tocando una tesis que para mí es vital en el siglo XX. Para mí el mayor cambio en el siglo XX es... El siglo pasado habla. Sí, el manejo del dolor. Cuando nosotros, a través de la medicamentación, logramos manejar el dolor, el cuerpo tiene un estanco, que es un lugar que... El dolor no solo es necesario porque te protege, es necesario para la vida, para la creación, es parte constitutiva de la vida. Cuando el hombre, el ser humano, llega a manejar el dolor físico, el estanco, ese vaso, queda vacío. Y lo empezamos a llenar con el dolor emocional. Y es por eso que en el siglo XX que surgen las enfermedades psiquiátricas, surge la depresión. Antes, en la trinchera de la guerra de las Termópilas, un tipo le decía al otro, bueno, me duele una muela, o puta, me falta un brazo, puta, que me duele. Y el otro le decía, ay, yo echo de menos a mi mujer. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué estás hablando? O sea, ¿de qué me estás hablando? Claro. No existe. Ahora, esto es infinitamente superior. El dolor físico se llevaba todo. Cuando empezamos a manejar el dolor físico, ese espacio natural empieza a ser llenado con el dolor emocional. Gabriel, pero respecto del dolor emocional y no tener como, digamos, no tener esa profundidad o esa capacidad también, en el caso de esta mujer, me imagino que, claro, el lado A es increíble, qué rico que no sientas dolor. El lado B es que los problemas para relacionarse no deben ser menores, o sea, la empatía, el poder enganchar con el otro y ir como en el mismo carril del otro. Vamos a escuchar una... La respuesta a la vuelta, la respuesta a la pregunta de Rita Cox, Gabriel la recuerda, por supuesto, porque no tiene la zonas sintetiza, oscuras. porque yo soy larga para preguntar. Eventualmente, y la responde a la vuelta de la siguiente canción. De vidrio. 8 de la mañana con 54 minutos, nos quedan 5 minutos de programa y Rita Cox había hecho una pregunta antes de ir a la canción, Rita. Sí, La respuesta es sí. Gabriel León, es Gabriel León el que habla para los que se vienen incorporando. Nuestro columnista de todos los viernes, no invitado como me mandó a decir alguien, es un columnista estable, nuestro pilar de los viernes. No, la pregunta es sobre el dolor, porque también una alerta sobre lo que la intensidad con la que uno puede sentir
buena intensidad o mala intensidad sobre los otros. De alguna manera hay un pedazo en el cuerpo que no sé dónde se sitúa, pero que, no sé, una pena de amor, y uno por supuesto siente pena, pero también siente un dolor físico, me atrevería a decir en ocasiones. Entonces, esta mujer, ¿qué le pasa con ese dolor físico que el 99% de los mortales sentimos, y que de alguna manera nos da la alerta de que estamos sufriendo, más o menos? Ella no lo tiene, claramente. Ahora, habría que estudiar cómo la ausencia de eso ha influido en su vida o no. Ella está casada, tiene hijos, se declara súper feliz, porque evidentemente está feliz todo el tiempo. La odio. Ahora, ojo, el hecho... No le echan balas. Claro. Evidentemente, ahora, el hecho de que ella no sienta, por ejemplo, este dolor intenso físico y emocional con respecto a ciertas cosas, no quiere decir que no pueda interpretar el tuyo. Claro. ¿Ya? Es que son dos cosas distintas. Ahora, sí es verdad que el dolor físico y el dolor emocional en el cerebro tienen zonas que están solapadas. Por eso que el dolor emocional produce en algún momento dolor físico también. Claro. Y el estrés y la angustia con el dolor físico van de la mano. Ahora, otra cosa interesante de esta mujer es que como el mecanismo que ella tiene para lidiar con el dolor es distinto a lo descrito anteriormente, analizar este caso podría servir para diseñar fármacos nuevos que permitan generar analgésicos distintos a los que se usan hoy en día. Actualmente en Estados Unidos, todos los días mueren 130 personas por abusar de los medicamentos opiáceos, que son analgésicos derivados del opio, como la morfina, el fentanil, el demerol, que son tremendamente usados. Se empezaron a usar de una forma irresponsable en Estados Unidos, porque los riesgos asociados a ellos fueron minimizados por parte importante de la industria. Y se presionó fuertemente durante los 90 para que se comenzaran a usar de manera masiva. Y hoy en Estados Unidos hay una epidemia de opioides. Está la escoba en Estados Unidos. Es un problema de salud mayor. Ajá. Y por lo tanto, generar analgésicos, porque, ojo, hay personas que sufren de dolor crónico y necesitan medicarse para poder vivir. Pues no pueden funcionar si no están medicados porque el dolor es insoportable. Claro. Entonces, para ese tipo de personas, por ejemplo, medicamentos nuevos hacen falta ciertamente. Además que la industria farmacológica está en deuda. Yo decía que uno de los más grandes cambios es que la industria farmacológica llegó al manejo del dolor. Sin embargo, no llegó al manejo del dolor sin planchar a la gente. Claro. Porque el enfermo tener que dormirle, te dicen, apagarla a tu papá le puedo dar algo para que no sufra más, pero se va a quedar dormido. Bueno, y por eso entonces, la dependencia quitar el dolor y no quitar la atención es algo que no hemos logrado todavía. Pero porque no logramos entender cómo separarlo. Claro. Y esto podría eventualmente llevarnos a eso, una deuda, como decís tú, pero es porque es complejo. Porque además la adicción que provocan estos medicamentos, estamos por ejemplo el Demerol, estamos por ejemplo el caso de Michael Jackson, el Demerol, pero además provoca una adicción tal que, porque en lo de Estados Unidos es cierto, y hay casos que al menos yo he leído como en que como el deterioro de otras funciones orgánicas es muy heavy, o sea... Porque dejas de preocuparte de otras cosas, la gente deja de comer, deja de ejercitarse, deja de salir, deja de interactuar, porque está en este estado de somnolencia permanente, analgesia permanente, y se desconecta del mundo. Entonces, lo que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos con los analgésicos, particularmente con los derivados del opio, es tremendo. Y por eso es que es tan interesante este tipo de investigaciones que permiten entender el dolor desde otra perspectiva y su tratamiento también con otras herramientas para, como decía Pablo, por ejemplo, no tener que dormir a la gente, sino que darle analgesia, pero que siguen funcionando sin ningún problema. Atento. Y hay una cosa con respecto a... es otro remedio el que me tengo que tomar yo, el de la memoria. Pero además tiene como también, perdona, lo mío es la memoria, no el dolor. Chao. Pero también tiene consecuencias como muy, entiendo que en el hígado y cosas como órganos, así sí, como claro, en que se identifica perfectamente. El hecho de que una droga funcione para algo no quiere decir que tenga efectos secundarios que sean tóxicos. O sea, sigue siendo un fármaco. Entonces, me acordé. Manejarlo con cuidado. Y quieren individualizar qué es lo que nos sirve a esta mujer, porque no queremos crear un mundo con mujeres como esta. Con robotitos, exactamente, hay que extraer, y ojo, que además cambia de persona a persona. Entonces, es muy probable que en 100 años más, cuando tengas una afección médica, hagan un fármaco que funciona en Pablo Maquena, para ti, claro. Solo para ti, y no el passive aggressive. Uno dice por un segundo, ideal una mujer que no le entran balas. No. Pero a la larga, lo peor, si uno quiere movilizar a sangre. Uno quiere estar con alguien con sangre. Uno quiere que le duela. Por Dios. Gabriel León, señoras y señores, cerrando la columna de día viernes y nosotros cerrando una semana más acá en el tejado de vidrio de Radio Cero. Sí. Sobrevivimos. Somos unos Survivor. Sí. Buen fin de semana. Gabriel, muchas gracias por la columna, muy interesante como siempre. Que se puede, Pablito. ¿Cómo están los seguidores ahí, los feligreses? Todos muy bien. Saludemos a la gente del Instagram Live. Aquí. Saludemos, ahí están. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en la radio. Bueno, ya sabemos de qué se va a tratar la columna de cada viernes, de algo relacionado con su vida. El dolor esta semana se trata del dolor.
Muchas gracias a Houston allá por la semana, por la puesta al aire. Los queremos. Pueden escuchar el podcast, va a estar disponible a eso del mediodía ya en Spotify, el programa completo para que lo escuchen. Nos buscan ahí, Tejado de Vidrio, en Spotify. Hay programas ya desde la semana pasada, ya arriba. Si el próximo viernes hablamos de hongos, ya saben qué pasó, ya saben. Ya, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana. World Café, siguiendo con el tren de la 97.7. Hasta el lunes, muchas gracias por estar. Chau.